Están acá, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a pasar inmediatamente a la palabra de Dios. Les voy a pedir que se ponga en pie por un momento. Amén. En reverencia, amén, a lo que vamos a leer. Y vamos a ir todos juntos al libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Amén. Libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a leer el verso 2 nuevamente. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, amén, y vamos a pedirle al Señor que nos hable, amén. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra de parte del Señor? Amén. Yo necesito que el Señor también me hable, amén. Así que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentre, amén, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque estamos ante tu presencia en esta tarde, Rey de Gloria. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia nos acompaña cada día de nuestras vidas, Rey de Gloria. Te pido, Padre amado, que tú bendigas, Rey de Gloria, a cada uno de mis hermanos, Dios Todopoderoso. Que tú uses mi boca, Rey de Gloria, para poder enseñar y hablar tu palabra, Padre amado. Bendícenos con tu presencia, Señor mi Dios. Porque si tú estás en este lugar, Rey de Gloria, todo puede suceder. Porque en ti, Rey de Gloria, no hay límites naturales, Señor Jesús. Porque tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, entra en medio de nuestros corazones, Padre amado, y cambia todo lo que debe ser cambiado. Glorifícate, Padre amado, en esta tarde. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Mira al hermano que está al lado tuyo y dile así: te prometo que me voy a concentrar. Dile así: te prometo que me voy a concentrar. Amén. Ahora toca su hombro y dile: no voy a tomar el celular. Dile, no voy a tomar el celular. Solo son perdonados los músicos, amén, porque ellos se ponen de acuerdo y por eso usted los ve ahí, pero el resto no tiene perdón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando el rey Saúl peca, amén, eso pasa mucho antes de lo que estábamos hablando. Cuando el rey Saúl peca, son varias cosas que suceden en la vida del rey Saúl, amén. Y una de las principales, o una de las más importantes, junto con que va a perder dentro de unos años más el reino y va a morir, es que Dios se aparta de él. Amén. El pecado de Saúl apartó al rey de la presencia de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que dice algo así como que justo en el momento o en ese instante o en ese periodo de tiempo, cuando David es ungido por el profeta Samuel como rey, amén, de Israel, en ese mismo momento dice que la presencia del Señor se aparta de Saúl y dice que venía un espíritu, amén, de parte de Dios, o sea, permitido por Dios, que lo atormentaba día y noche, amén, y no se apartaba de él. Ahora, mientras
El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. El Espíritu de Dios se empezó a manifestar en David. Y usted lee la historia, que yo sé que prácticamente todos los que están acá la conocen. Usted se va a dar cuenta que David era pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos, era el que estaba al final ahí cuidando, era el menos importante de su familia. Pero él, como el Espíritu del Señor estaba con él, dice la palabra de Dios que él con sus propias manos podía matar leones y osos. Amén. Yo no sé si usted ha ido al zoológico alguna vez, pero los leones son gigantes, amén. Y de solamente verlos da como un poco de miedo, amén. Pero dice que él con sus manos mataba a los leones, les sacaba las ovejas de la boca, amén. Y dice que defendía las ovejas de su padre. No solamente David se había convertido en un excelente, amén, pastor, sino que a su vez en un artista. David se había convertido en un escritor de salmos y en un muy buen, amén, músico, porque tocaba el arpa. Amén. La presencia de Dios estaba con David, aunque el resto de las personas, su familia principalmente, no sabían que Dios estaba con él. Hasta que llega el momento, y todos lo conocemos, en que, enviado por su padre, David va al campamento porque sus hermanos habían ido a la guerra. Él, por eso entendemos que era menor de 20 años. Aproximadamente David debió haber tenido entre 17 y 19 años, porque según la ley solamente los varones mayores de 20 años podían ir a la guerra, y David no fue. Amén. Entonces David era bastante menor de edad, y dice la palabra de Dios que su padre le envió al frente de batalla a llevar comida a sus hermanos, y cuando llega ahí él ve esta imagen de un hombre gigante que salía todos los días desde los filisteos, se presentaba delante del pueblo de Israel, amén, y los empezaba a humillar, y el pueblo temblaba y tenía miedo. ¿Por qué? Porque ninguno sentía que era capaz de enfrentarse al gigante Goliat. Pero como el Espíritu de Dios estaba con David, algo surgió en él. Hubo un celo de parte de él, porque Dios estaba con él. Amén. Y él se enfrenta al gigante, y él es el que dice: tú vienes contra mí con espada, con escudo y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor que el gigante lo miró y dice: ¿por qué los perros vienen a atacarme? ¿Por qué estos con palos? Amén. Como que lo humilla, y sale corriendo hacia David, amén, un hombre de más de 3 metros de alto. Y dice la palabra de Dios que David tomó su honda, tiró una piedra, amén, le apuntó en la frente, y Goliat cayó. Amén. Yo sé que usted conoce la historia, amén. Y toma la espada del gigante y le corta la cabeza, y todos los filisteos se murieron de miedo y empezaron a arrancar, y el pueblo lo siguió durante todo el día, y David fue levantado como un gran héroe. Amén. David es puesto, porque el rey Saúl lo había dicho así, es puesto como un líder, o podríamos decir un general de uno de los ejércitos del rey, y además se le había ofrecido que se le iba a entregar una de sus hijas en casamiento. David, aquí empieza una historia que quizás su familia o él no la habían considerado, pero de pasar de ser nadie, amén, pasó a ser un hombre reputado, un hombre importante, un hombre conocido, un guerrero de Israel. Y cuando tú vas leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que empieza a haber guerra, y David, a cada guerra que iba, a cada batalla en la cual él se presentaba, él vencía, porque el Espíritu del Señor estaba con David. Ahora, en todo esto que nosotros leemos en la Biblia en un capítulo, amén, en verdad va pasando periodos de tiempo, no es algo automático, no es que de un día a otro van pasando las cosas, van pasando años en la historia, amén, van pasando meses en la historia. Pero llega un momento en el cual sucede algo. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Amén. Dile al hermano que está al lado tuyo: yo sé que estuvo bueno el almuerzo, pero no te quedes dormido. Eso, muévelo, muévelo. Amén.
Libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Y dice que venían entrando a Jerusalén, amén, los ejércitos victoriosos, y dice así: y cantaban las mujeres que danzaban y decían, había fiesta, amén. Las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, amén. Y el versículo siguiente dice: y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó de este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí solo 1000. No le falta más que el reino. O sea, le están dando toda la gloria de la guerra, toda la gloria de las victorias. Yo soy el rey de Israel. Yo ya también tuve años de batalla, maté a muchos filisteos, pero ahora llega David. Amén. Llega David y ahora todos: ay, David, David. ¿Me están entendiendo, cierto? Ay, David. Yo creo que Saúl pensaba de esa manera, ¿cierto? Como que estaba un poco enojado, y la palabra real es envidioso. Había envidia en el corazón de David. Y él no solamente pensaba en lo que las mujeres cantaban y decían de David. Él pensaba y decía: si David sigue de esta manera, algún día se va a cumplir la palabra del profeta. Yo voy a perder el reino. Yo voy a perder el reino. Y desde aquel día, versículo 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el momento en el cual se rebasó la copa, se colmó a Saúl. Saúl dijo: ya desde este momento no voy a considerar a David solamente como alguien importante porque venció al Goliat y todo eso, sino que lo voy a empezar a mirar con malos ojos, porque de a poco va a empezar a ser mi enemigo. Cuando Saúl empieza a tener intenciones no solamente de sacar a David de todo el lugar en el cual se encontraba, sino de matar y asesinarlo, amén, junto con eso se sumaron ataques de locura del rey, porque venía este espíritu a atormentarlo. Y en 2 ocasiones se ve incluso que Saúl, cuando tiene a David delante de él, toma una lanza y lo tira a matar, amén, porque él quería ver muerto a David. Él le había ofrecido su hija mayor, pero la casa con otro hombre. Así que con el tiempo dice la palabra de Dios que le entrega a la menor, que es Mical, amén, y David pasa a ser yerno del rey. En Primera de Samuel capítulo 18 versículo 28 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Desde ese momento ya no solo lo miraba con malos ojos, sino que ahora David era enemigo de Saúl. Y a un enemigo había que matarlo. Entonces vemos toda una trama en la palabra del Señor, en la cual Saúl intenta de matar a David. Lo que no lograba entender completamente Saúl es que David era un hombre ungido por Dios y que Dios estaba con él. Y por más que él se levantara como enemigo de David, Dios no iba a permitir que su ungido muriera, porque había un propósito en la voluntad de Dios con David. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, desde que David mata a Goliat, amén, y desde que David, el periodo de tiempo entre que mata a Goliat y David huye o se escapa de Saúl, pasan mucho tiempo, amén, y se piensa que es un periodo de aproximadamente de 2 a 4 años, amén. O sea, el muchacho que quizás tenía 16, 17 años pasa a tener de 20 a 21 años, amén. Y desde el periodo en que él huye
de Saúl hasta el momento en el cual David se tiene que esconder en la cueva de Adulán, deben pasar o debieron haber pasado aproximadamente entre 6 meses y 1 año. Hermano, si usted lee la historia de David, se va a dar cuenta que es como una teleserie, una novela, una película, amén. Es muy, pero muy interesante todo lo que va sucediendo y todo lo que va pasando con él. No voy a entrar en detalle, amén, pero dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 19 que David huye de la casa de Saúl y se refugia con Samuel en Ramá. Es lo primero que hace. Después se encuentra con Jonatán, que era el hijo de Saúl y un amigo íntimo de David. Se encuentra con Jonatán, que confirma que Saúl efectivamente lo estaba buscando para matarlo. Ya en el capítulo 21, David va a Nob y se encuentra con el sacerdote Ahimelech. En ese lugar es donde recibe la espada de Goliat y come el pan que el día anterior se había presentado delante del altar del Señor. Después de eso, como lo estaba persiguiendo Saúl, dice la palabra de Dios que David huye a una ciudad de los enemigos, que es Gat. En ese lugar, cuando el rey sabe que David estaba ahí, dice la palabra de Dios que David se hizo loco. Y cuando digo que se hizo loco, es literalmente se hizo loco. Amén. Él se hizo que era un enfermo mental. O sea, además de buen músico, era un buen artista. Amén. Era un buen actor. Amén. Porque le creyeron. O sea, pasó de ser una persona racional. Yo no voy a actuar como David, ¿ok? No esperen que lo haga. Amén. Pero dice que empezó a actuar como raro, a rayar las paredes, empezó a botar saliva por la boca, dice que le caía por su barba. Y dice que el rey, cuando lo vio en ese estado, dice: qué mal me va a hacer un loco. Amén. Y eso le dio el chance a David de huir, escaparse del rey. Amén. Y dice que él se fue a un lugar que es muy importante en lo que vamos a hablar hoy día. Dice que él acudió al territorio que pertenecía a su tribu, que es el territorio de Judá. Y en medio de las llanuras de campo llano había una cueva. Y esa cueva se llamaba como la cueva de Adulám. La palabra Adulám significa refugio. Amén. Refugio. Y dice que David llega a la cueva de Adulám. Había pasado más de 1 año quizás en el cual él había estado huyendo del rey y el rey lo perseguía y David huía y no lo encontraban, y eso siguió durante el tiempo. Después de esto usted va a ver que sigue pasando, pero cuando David llega a la cueva de Adulám, llega solo, llega triste, llega completamente decaído en su espíritu, llega completamente quebrantado. Amén. Pasa de ser un héroe reconocido, pasa de ser una persona importante, pasa de ser el niño símbolo del ejército de Israel a ser un hombre perseguido por el rey, buscado por el ejército del rey, apartado de la sociedad, no amado por aquellas mujeres que cantaban, ¿cierto? Como dijimos hace un rato atrás, ¿cierto? Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esas mujeres no estaban ahí. Él estaba completamente solo. Y cuando llega a la cueva de Adulám, en el capítulo 22, versículo 1, que es lo que leímos inicialmente, dice: yéndose luego David, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Amén. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile: la familia siempre está presente. Amén. La familia siempre está presente. Y familia no me refiero solamente a nuestros padres, hermanas, esposas. Hay veces en que la familia son amigos íntimos, personas que están al lado de uno, que en momentos oscuros y tristes siempre están ahí. Y donde quiera que nosotros estemos, ellos van a llegar porque ellos saben que nos sentimos solos y abandonados. Amén. Ahora,
Lo que sucede en el versículo 1 es algo común y corriente y normal. Usualmente cuando alguien está triste, cuando alguien está mal, muchos amigos no llegan, muchos conocidos no llegan, pero la familia siempre está ahí y pasa comúnmente. Pero lo que pasa en el versículo 2 es algo que llega a ser extraño y difícil de entender. David ya no era importante. David ya no era general del ejército. David ya no era cercano al rey. David ya no tenía la posición que él tenía antes. Es más, existe una alta probabilidad que todo el pueblo supiera que David había sido echado a un lado y que quizás David ante los ojos del pueblo era culpable de muchas cosas. No era la persona justa que ellos conocían, sino que quizás ellos lo veían con unos ojos del hombre que quizás quería quitarle el reinado a Saúl. Pero dice que cuando está en Adulam junto con su familia, llegan 3 grupos de personas a estar con él. Cuando leemos la palabra del Señor, dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban de amargura de espíritu. Ahora, cuando la palabra se refiere a afligidos, está hablando literalmente de personas que están amargados de alma. Su alma no está alegre, su alma no está feliz, sino que hay amargura en su corazón. Son personas oprimidas emocionalmente, amén, y socialmente. Son personas que hoy día, podríamos decir, están en un estado de depresión. Están en un estado donde ya no pueden más consigo mismos. Ahora, cuando la palabra habla de amargados de espíritu, está hablando de aquellos que habían perdido esperanza y habían perdido esperanza sobre todo en que hubiese justicia para ellos. Vivían la vida pensando que las cosas que le pasaban no eran justas, que las cosas que les estaban pasando no eran en verdad lo que ellos deberían haber tenido como retribución por su forma de actuar. Eso hacía que su vida haya pasado de estar quizás en un momento bueno a un momento de amargura en su espíritu interior. Y el tercer grupo de personas eran personas endeudadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos endeudados? No, vamos. Amén. ¿Cuántos endeudados hay acá? ¡Ah! Van a saltar algunos, ¿cierto? ¡Ah! Dios nos ayude, amén. Llama la atención que los 2 primeros grupos que nombré hablan de personas que tenían un problema interno. Pero el segundo grupo de personas, escucha, ¿cierto? El segundo grupo de personas está hablando de personas que a causa de un problema económico estaban pasando por un momento de amargura también. Cuando nosotros leemos en el hebreo cuál es el sentido literal que Dios le da, amén, a la palabra endeudado, nos vamos a dar cuenta que significa alguien que tiene a su acreedor encima. Amén. O sea, alguien que tiene a la persona que le debe encima de él, buscándolo y acongojándolo por las deudas que posee. Amén. En palabras simples, los que estaban endeudados eran aquellos que no podían levantar su cabeza. No podían levantarse porque la deuda los tenía completamente afligidos. Ahora, cuando tú estás en cualquiera de estas 3 situaciones, usualmente hoy día alguien te diría: anda al psicólogo, amén, para que te ayude primero emocionalmente. Anda a alguien que te preste dinero para que salgas de tus deudas. Pero ninguno de nosotros quizás pensaría en su sano juicio ir donde alguien que había fracasado. ¿Me están siguiendo?
Amén. Yo intentaría, o alguien intentaría ir, si está endeudado, junto a alguien que ve que tiene la billetera un poquito más abultada, ¿cierto? A ver si que por ahí me prestan algo para pagar deudas. O si estoy amargado, quizás buscaría a alguien que no esté amargado, que me haga sentir bien, alegre, ¿cierto? Que me haga sentir contento. ¿Para qué? Para no sentirme yo mal, sino cambiar un poco el chip. Pero estos hombres que estaban en Adulam fueron donde David, un hombre que a ojos de los hombres comunes y corrientes había fracasado, pero que el resto no lograba entender todavía que el Espíritu del Señor todavía estaba con David. Y es que las cosas que nos pasan en la vida, nuestros fracasos ante el resto, ante nuestra familia, no determina el hecho de que Dios no va a estar con nosotros. Por más que sintamos que fracasamos, que la cosa no resulta, que no puedo levantar cabeza, que nada está bien, Dios sigue estando con nosotros porque Él nos prometió que no nos abandonaría. No solo sucede eso, dice la palabra del Señor que David se convirtió en el jefe de un grupo de personas inadaptadas que huían de la sociedad porque se sentían completamente decepcionados quizás del resto, pero también con la situación que ellos estaban viviendo. David se convierte en el jefe de los quebrantados, en el jefe de los amargados, en el jefe de aquellos que piensan que no hay esperanza, en el jefe de aquellos que han perdido la fe. David se levanta como el hombre que iba a guiar a aquellos hombres. El Espíritu del Señor estaba con David. Cuando David llega a la cueva de Adulam, él, como es un artista, como dijimos hace un rato atrás, amén, él escribe 2 salmos. Amén. Ahora, nosotros leemos en el libro de Samuel la historia vista desde afuera. Leemos cómo fueron sucediendo los hechos y cómo iba pasando la vida de David. Pero para entender qué es lo que había en el corazón de David, tenemos que leer lo que David escribió. Amén. Porque ahí vamos a captar qué es lo que había en el corazón de David. Ahora, haciendo un paréntesis, hermano, la palabra de Dios dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, con todos sus oscuros, con todos sus grises y todas sus luces. Con todo lo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted puede buscar en su Biblia, en todos los varones de fe de la Biblia, y puede encontrar a Enoc, amén, que fue traspuesto, amén, o a Moisés, que Dios habló cara a cara con él, pero de ninguno de ellos, grandes hombres y varones del Señor, de ninguno de ellos se dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, lo que sale desde el corazón de David es algo que agradaba a Dios. Vamos a ir al Salmo 57. Salmo 57. Cuando usted lee el título, tócale el hombro al hermano que está al lado tuyo. Dile, esto está entretenido, no te duermas. Dile. Esto está entretenido, dile, no te duermas. Si usted lo ve que empieza con la cabeza para abajo, tómelo del pelo y ahí lo sacude un poco, amén. Amén. Despierta. Amén. Salmo 57. Cuando usted lee el título, amén, en sus Biblias, el título dice, cuando Mictam, lo están leyendo, ¿cierto? Mictam de David, cuando huyó de Saúl a la cueva. Eso no lo van a ver ahí porque ahí no salen los títulos, amén. Pero este título es un título que está en los salmos en su idioma en hebreo. No es el título que sale antes como en negrita, sino que es como el título siguiente. Y dice Mictam de David cuando huyó de Saúl a la cueva. Ahora, solo 6 salmos en la Biblia indican la palabra Mictam, ¿ok? Mictam es una palabra
que tiene una raíz del hebreo que es katam, que significa grabar, esculpir o cubrir con oro. Los salmos que dicen Mictam son salmos que quizás posteriormente fueron esculpidos en piedra, fueron quizás enchapados en oro. ¿Por qué? Porque eran palabras demasiado sublimes que tenían que quedar escritas hasta el final de los tiempos. Eran palabras demasiado importantes que todos tenían que en algún momento conocer o saber. Ahora, David escribe este Mictam en la cueva y parte diciendo de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Estás viendo cómo David pensaba en Dios en su corazón? Primero, yo creo en un Dios misericordioso. Segundo, Él es quien me cubre con sus alas. Él me da refugio en medio de mis angustias. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos. Se da cuenta que en medio del quebranto, en medio de todo lo malo que él empieza a expresar, en momentos él deja a un lado su situación y se dedica a alabar, a adorar y exaltar al Señor. Pasa de decir sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda, al siguiente versículo dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta el cielo tu misericordia y hasta la nube tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya, gloria a Dios. Estas son palabras de un hombre roto y quebrado, pero que sabía perfectamente quién era su Dios. Que sin importar la circunstancia o la situación, iba a seguir adorando y alabando y glorificando a su Creador. Porque sabía que en algún momento esto iba a pasar, que esto no iba a durar para siempre, pero en algún momento el Señor lo iba a levantar y lo iba a restaurar y le iba a decir: yo estoy contigo y no te voy a desamparar. Ahora, el segundo salmo, Salmo 142, parte diciendo en su título que es un másquil. ¿Y qué es un másquil? Dice: másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Másquil, la palabra másquil figura en 13 salmos. Amén. Y significa para algunos estudiosos entender del sabio o instruir. Amén. Por lo tanto, este es un másquil, es un salmo que nos instruye, que nos habla cómo debemos actuar. Ahora, este másquil es una oración y dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Tú eres mi esperanza y mi porción. No. Mira a mi diestra y observa, pues no hay el que me quiera conocer. Dice, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y mira lo que dice acá, dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. Un hombre angustiado, amén, un hombre que se siente sin refugio, sin un lugar donde sea su hogar, termina diciendo y proclamando en profecía, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Después de que David escribe el Salmo 142, es cuando llegan estos 400 hombres afligidos a encontrarse con él. A los ojos del mundo eran fracasados, pero a los ojos de Dios, estos hombres eran los elegidos para empezar un nuevo reino con David. Cuando él dice, me rodearán los justos, está hablando de estos 400 hombres. Cuando hablamos de la palabra justo en el Antiguo Testamento, significa literalmente el que está en línea recta con Dios, o sea, el que está conforme a la voluntad y el corazón de Dios. No significa alguien que está libre de sufrimientos, ni que está libre de deudas. No significa alguien que está con gozo ni feliz, sino que es alguien que tiene a Dios puesto como el centro de su vida, como el centro de sus intenciones, como el centro de todo. Es tan importante entender esto, que los 400 hombres endeudados y como estaban, eran justos delante del Señor. Cuando tú vas a Isaías capítulo 57 versículo 15, dice de la siguiente manera, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Está hablando de Dios, amén. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, porque es Dios, amén. Pero siguiente, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él no habla de sí mismo solamente como un Dios que habita en un trono en el cielo donde le adoran día y noche. Él habla de sí mismo como un Dios que está ahí con cada uno de nosotros en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras persecuciones. Él está al lado de nosotros, habitando con nosotros, dándonos aliento, levantándonos, diciéndonos sigue adelante. Tú puedes porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo de aquí hasta el fin del mundo. Estos santos reconocían que eran necesitados, reconocían que estaban en aflicción, reconocían que necesitaban. Hermano mío, te voy a decir algo. Muchas veces no necesitamos una palabra de un psicólogo. Y yo no estoy en contra de los psicólogos. Muchas veces no necesitamos, amén, que aparezca dinero en nuestra cuenta. ¿Me están entendiendo, no? Y alguien dirá, yo sí necesito dinero en mi cuenta. Ahora, mucho dinero. Pero quiero que entiendas esto con ojos espirituales. La situación que muchas veces vivimos no es porque Dios se olvidó de nosotros, no es porque quizás pecaste o hiciste algo.
La situación que tú a veces estás viviendo tiene que ver porque no estás poniendo en el centro lo que merece estar en el centro. Amén. Porque Él busca verdadera adoración. Estás preguntando, ¿cuál es tu verdadera adoración? Amén. Cuando cantas y llegas al agudo, que nadie llega. Cuando haces el redoble más importante de todo el mundo. ¿Cuál es tu verdadera adoración? Amén. Cuando está todo bien y todo alegre y todo va bien en la vida. Eso es fácil. Hermanos, cuando yo estoy contento y llego a la casa del Señor, hasta a mí me dan ganas de saltar, amén. Y eso es difícil, que me den ganas de saltar, amén. Pero cuando todo está mal y sientes que estás completamente roto, cuando sientes que no hay salida y cuando sientes que todo está mal, y en vez de pasar ante el altar y decirle, Señor, ayúdame porque necesito esto, Señor, tú conoces mi necesidad, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo me hicieron sentir y todas esas cosas que es válido, porque las sentimos. Nuestra verdadera adoración no surge de eso. Nuestra verdadera adoración no surge de una petición. Nuestra verdadera adoración surge cuando nosotros entendemos que pase lo que pase o venga lo que venga, Dios merece ser adorado. Cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, Él le dice algo muy importante. Él le dice que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. Mira, lo sabemos de memoria. En espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Va cambiando respecto de nuestra situación. No es que la verdad no exista, sino que quizás la verdad de Marco en este momento es muy distinta a la verdad de Kelly. Quizás Marco anda feliz y se siente tan agradecido del Señor que él viene al altar y la alaba y canta y sonríe y siente su presencia porque él lo alaba de verdad. Pero quizás Kelly llegó quebrantada de corazón, endeudada, amén. Quizás llegó con problemas o dificultades. Quizás Kelly no es un ejemplo, amén. Quizás Kelly no tiene ningún tipo de ganas ni ánimo de adorar al Señor, porque le ha ido tan mal en la semana. ¿Me entienden o no? Tan mal que llega a la iglesia, se sienta ahí, cierra sus ojos, lee la letra que hay ahí, quizás con los ojos cerrados, amén, no sé, y empieza a adorar. Pero lo que sale de su boca no es una verdadera adoración. Lo que sale de su boca es solamente la repetición de una letra que estamos cantando. Cuando nosotros somos realmente conscientes de que estamos hablando con Dios y que cuando adoramos estamos adorando al Rey de Reyes, amén, empieza de verdad a surgir una verdadera adoración. ¿Me están escuchando, cierto? Y en esa adoración, ¿sabes qué es lo que sucede? Empezamos a reconocer que somos polvo. ¿Me están siguiendo, no? Que no merezco nada en verdad. Que todo lo que tengo es por gracia.
que yo no soy ni bueno ni perfecto, que ni siquiera merezco irme al cielo. Pero hace años Él me tomó, me limpió, me restauró, me empezó a hacer una nueva criatura, empezó a tratar conmigo. Entonces ahí yo me empiezo a entender que todo esto no es por logros, ni por cuánto yo sepa de la Biblia, ni por cuán hermoso pueda cantar o tocar un instrumento, o cómo yo pueda predicar el evangelio. No. Esto es por gracia, amor y misericordia del Señor. Y David lo tenía bastante claro. Y él partió diciendo el salmo, amén, diciendo: tú eres misericordioso, Dios. Yo sé que tú eres misericordioso. Porque lograba entender, amén, que no va a durar para siempre la prueba pasajera. Que el proceso que estás pasando hoy día no va a ser para siempre. En algún momento se levantará el sol de justicia, amén, y tú te vas a levantar en victoria, dando testimonio de que en el momento malo Él nunca te desamparó, que en el medio de tu angustia Dios estaba contigo, que pasando el fuego de la prueba Él siempre estuvo a tu lado. Pero todo depende de nuestra actitud. Aleluya. Póngase en pie, amado hermano. Llegué a la mitad del mensaje, amén. ¿Quieren que siga? No, broma. Amén. Me encantaría poder terminarlo, amén. Pero vamos a terminar con esto, Marcos, para que no me vayas a retar, amén. Isaías 53. Vamos todos a Isaías 53. Isaías 53 es uno de los capítulos mesiánicos, proféticos, que habla de Jesucristo. Yo creo que es uno de los más importantes que hay. Amén. Y lo que dice Isaías 53 tiene un peso de gloria tan grande, amados hermanos. Es tan profundo lo que habla. Isaías parte diciendo: ¿quién? Y se pregunta, amén, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando del poder del Señor. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder del Señor? Y aquí empieza a hablar de Él. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos le aman? Le amamos, ¿cierto? Porque no hay nadie como Él. Amén. Y yo me emociono, hermanos, porque de verdad no hay nadie como nuestro Dios. Nadie, no tiene comparación. Aleluya. Isaías empieza a profetizar diciendo: subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué es un renuevo? Un renuevo es esa matita pequeña que empieza a salir de la tierra. ¿Y sabes cómo es? Es frágil. Amén, es frágil. Y cuando dice subirá cual renuevo delante de él, está hablando de que Jesucristo cuando nace como un bebé, nace como un hombre, como un niño, frágil. Amén. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Una raíz en tierra seca está hablando de un medio hostil, de un lugar donde no están dadas las condiciones para que el renuevo crezca. Él decidió manifestarse en un momento donde todo era hostil, donde nada iba a estar a su favor. No hay parecer en él
ni hermosura. Él decidió no ser ni bello ni hermoso. Amén. Y él podía decidirlo, era Dios. Dice la palabra de Dios que José era de bello parecer, David era de bello parecer, Daniel dice que era de bello parecer. Pero cuando habla de la manifestación del Dios mismo, todos los conceptos de belleza, todo lo que nosotros tenemos preconcebido, salen a un lado. Lo importante no es lo que se ve, sino lo que está dentro de él. Porque el fruto era bello, agradable a la vista, pero llevó al pecado. Esto no podía ser como el fruto, no podía ser deseable. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él no era bello. Amén. Pero acá es donde parte lo que yo quiero llegar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y mira esto, dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. De repente nosotros, ilusamente o por desconocimiento, vemos a Jesús solamente como Dios manifestado en carne. Y sabemos, sí, murió en la cruz, pero era poderoso. Amén. Él convirtió el agua en vino. Él caminó sobre el mar. Él era Dios, sí, era Dios todopoderoso. Pero así como tú muchas veces sientes que ya no puedes más y que viene una y otra que quebranta tu alma, déjame decirte que Él sabe perfectamente lo que tú estás sintiendo. No tenemos, amén, un sacerdote que no haya experimentado lo que nosotros experimentamos. No tenemos un Dios que no haya sentido lo que nosotros sentimos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No sé si alguien llegó enfermo con dolor acá. Él ya lo experimentó. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando del pueblo judío que pensaban que Él estaba recibiendo eso porque se lo merecía. Amén. Pero aquí Isaías lo aclara. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es por eso que en el monte, cuando da el sermón del monte, Él parte hablando desde una situación en que Él entiende qué es lo que está pasando. Y como dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. ¿Y qué es o quién es alguien bienaventurado? Alguien bienaventurado es alguien aprobado y favorecido por Dios. Pero es que la estoy pasando tan mal. Dios quiere aprobarte. Dios quiere favorecerte. Dios quiere que pases esa situación. ¿Cómo llegaste hoy día a la casa del Señor? Amén. Pueden pasar las voces, amén. ¿Cómo llegaste hoy día a la casa del Señor? Mira, culto de las 4, amén. No se termina ni cantando, ni se termina saltando. Amén. Pero ¿sabes qué? Tenemos que salir un poco de esa situación preconcebida y entender que Dios está en este lugar y que necesitamos de la presencia del Señor hoy. Llegaste con amargura, llegaste con enfermedad, llegaste con tristeza. ¿Cómo llegaste hoy día? O llegaste con ganas de saltar y alabar al Señor. Yo no sé cómo llegaste hoy día, pero sí te puedo decir, Dios quiere tener un encuentro personal contigo. ¿Cuántos necesitan del Señor? Pasen adelante, vamos a orar por un momento. Aleluya. Vengan, pasen acá. Aleluya, gloria a Dios. Sé que tenemos que terminar. Amén. Amén. Póngase en pie, amén. Póngase en pie. Si está sentadito, póngase en pie. Amén. Aleluya. Si no pasaron adelante, está bien. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Ahí donde te encuentres, cierra tus ojos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Angustiados, endeudados, defraudados, tristes. ¿Cómo llegaste hoy día a la casa del Señor? Cierra tus ojos, no me mires, cierra tus ojos por un momento. Yo sé que tú puedes. Empieza ahí donde tú estás a hablar con el Señor. Empieza a decirle, Señor, yo he venido tantas veces y no encuentro solución, Señor. Señor, yo he estado tantas veces acá en la iglesia. He intentado de todo y no encuentro solución. Eso es iglesia, empieza a buscar de la presencia del Señor. A eso es lo que hemos venido, amén. A buscar un poco el toque del Señor. Hemos venido a concentrarnos y a estar en su presencia, amén. Hemos venido a buscar un toque del Maestro, a cerrar nuestros ojos delante de Él y a decirle, Señor, vengo con mi corazón quebrantado, vengo con mi corazón roto, vengo sin esperanza muchas veces, pero yo sé que tú puedes, Señor. Eso, empieza a hablar con Él. Empieza a decirle, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo sé que te necesito, Señor. Aleluya. Eso, abre tu boca y habla con Él. Aleluya. Abre tu boca y habla con Él. Aleluya. Gloria a Dios.
Y que en medio de toda tu aflicción, y que en medio de toda tu angustia, y que en medio de toda tu enfermedad, y que en medio de todo tu problema, por un momento te des cuenta que Él merece una adoración, que Él merece una alabanza, que Él merece que levantes su nombre, que Él merece que tú levantes un gloria a Dios, que Él merece que tú empieces a exaltarle ahí con tu tristeza, ahí con tu situación. Empieza a decirle: Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto, Señor, yo te glorifico, Señor, yo he venido a este lugar con el corazón roto, pero yo te creo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Ahora la basa, la da, la para, la para, la para, la basa. Vamos, adoradores, empiecen a adorar. Vamos, iglesia, empieza a clamar. Vamos, pueblo, empieza a darte cuenta que Él está en este lugar. Para la basala, la vara, la vara, la basala, la vara, la vara, la. Yo te adoro, Señor. Yo te exalto, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para la basala, la. Porque mi cuerpo se cae a pedazos, pero he decidido darte la adoración. Para la basala, la basala, la